Hola, bienvenidos a una nueva clase de química. El día de hoy vamos a continuar con reacciones de oxidación y reducción, pero ahora vamos a aplicar ese conocimiento para entender uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de los últimos tiempos, y estoy hablando de las baterías. Este pequeño invento nos ha facilitado muchísimo la vida. Nosotros utilizamos diariamente una infinidad de aparatos electrónicos. Muchos de ellos los tenemos que conectar a la fuente de energía eléctrica, al enchufe, pero muchos de ellos los usamos de manera portátil. El ejemplo más común pues es nuestro celular, o puede ser una bocina que podamos llevar a una fiesta. Nuestra calculadora tiene su propia batería para no tenerla que conectar a la corriente eléctrica. Una linterna, quizá, cuando se vaya a la luz y tenerla a la mano. Yo, por ejemplo, tengo aquí un termómetro para medir la temperatura de la comida. Antes yo utilizaba, por ejemplo, esta cámara de video. Y bueno, hay otros ejemplos. La computadora, ¿a quién no le gusta traer su computadora de manera portátil, estarla moviendo de un lado a otro? E incluso si te gusta la ciencia y la cocina, la química, pues puedes tener tu propia balanza que te puedes llevar a todos lados. Pero bueno, a lo que voy es que imagínense tener que utilizar todos estos aparatos eléctricos enchufados. Sería muy complicado, los cables estarían estorbando a cada rato. Incluso los coches tienen sus propias baterías para arrancar el motor. Imagínense tener que enchufarte a la corriente eléctrica para encender tu auto. Sería algo imposible y muy impráctico. Entonces, realmente este pequeño invento nos ha facilitado mucho la vida. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que realmente hace este pequeño dispositivo? En realidad solamente es un almacenador de energía. Y también tiene la capacidad de convertir esa energía de una forma a otra. Acuérdense que la energía, así como la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y cómo está almacenada la energía en este dispositivo? Recuerden que los átomos y las moléculas pues forman enlaces químicos, y en estos enlaces se están compartiendo electrones, y cada núcleo de cada elemento tiene sus electrones, y ahí hay una energía química que se puede aprovechar. Ya vimos cómo nosotros la aprovechamos mediante reacciones de oxidación cuando respiramos y procesamos los alimentos, pero una batería pues tiene la capacidad de almacenar la energía en forma química y convertirla a energía eléctrica. ¿Ok? Entonces vamos a ver la estructura interna de una batería y qué relación tiene con las reacciones de oxidación y reducción, que es lo que hemos estado viendo durante estas clases. Entonces vamos a ver a detalle las baterías. La primera persona que hizo una batería fue Alessandro Volta, un italiano, en 1799. Lo que hizo este científico fue comenzar a hacer una pila donde ponía placas de zinc, que voy a representar con la moneda de un peso. Después preparó una solución de agua con sal y colocó trozos de papel o cartón mojados, y luego alternaba la placa de zinc, el papel mojado con agua con sal, una placa del elemento plata, y repetía el proceso. Una de papel, una de zinc, una de papel, una de plata. Y así sucesivamente iba formando estas pilas de metales alternados con solución salina. Y esto producía una corriente eléctrica. La desventaja de este sistema era que para tener suficiente energía eléctrica había que hacer pilas muy grandes,
y en algún punto el peso de las pilas apachurraba tanto a los papelitos que se salía la solución salina y entonces se perdía toda la integridad del sistema. Sin embargo, las aplicaciones de este sistema al desarrollo siguiente de las baterías fue tal que, en honor a Alessandro Volta, es que una de las unidades de medida del potencial eléctrico es el volt, y viene de la aportación de este científico italiano. Pero entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Fue hasta 1836 que el químico inglés John Frederick Daniell inventó la conocida celda de Daniell. La celda de Daniell consistió en colocar en el fondo de un recipiente de vidrio una placa de cobre. Luego, esa placa de cobre fue sumergida en una solución de sulfato de cobre. Posteriormente se añadió una solución de sulfato de zinc. Debido a que la densidad del sulfato de zinc era menor que la del sulfato de cobre, estos no se mezclaron. Posteriormente se colocó una placa de zinc en la parte de arriba, que estoy representando con esta moneda. De esta manera se cerraba un circuito mediante el cual se podían transferir electrones del zinc hacia el cobre. Si se fijan, una batería tiene dos polos. Uno positivo y por lo tanto otro polo negativo. Si nosotros colocáramos un cable, por ejemplo de cobre, que conecte este polo negativo con el polo positivo, los electrones fluirían del polo negativo al polo positivo de una manera muy rápida, tan rápida que esto sería muy energético y se agotaría muy rápido la batería. Entonces lo que hay que hacer para que esto realmente funcione y sea práctico es hacer que pase a través de otro aparato intermedio. Entonces en este caso puede ser una bombilla o algún otro dispositivo que permita un flujo controlado de los electrones. Aunque cada batería tiene una estructura interna distinta, todas siguen el principio básico, que sigue por ejemplo una celda galvánica. Vamos a explicar qué es esto. En una celda galvánica tú tienes dos recipientes que tienen una solución. Por ejemplo, de este lado tenemos una solución que tiene zinc, 2 más, y sulfato, 2 menos. Y están conectadas a través de un puente salino. Este puente salino tiene una solución, por ejemplo, de nitrato de potasio. Ya saben que en solución estos en realidad están ionizados, positivos y negativos. La solución de este lado va a tener cobre, 2 más, y también va a tener sulfato, 2 menos. Bien, para que haya un flujo de electrones de un recipiente a otro, necesitamos electrodos, es decir, unas barras de metal, en este caso son cilindros, donde uno, ¿de qué creen que va a estar hecho? De zinc, pero en estado elemental, estado metálico, sólido, sin carga neta diferente de 0, carga neta 0. Y del otro lado, la barra tiene que ser de cobre, igual en estado elemental, sin cargas eléctricas desbalanceadas. ¿Ok? Están en sus respectivas soluciones.
y estos se van a conectar a través de un alambre conductor. Aquí podemos poner un pequeño LED, un foquito, y se van a conectar. Entonces los electrones se van a acumular en este electrodo que vamos a llamar ánodo y van a viajar desde este electrodo, van a pasar a través de la bombilla y van a llegar a este otro electrodo que se llamará cátodo. Entonces, ¿qué ocurre? En esta parte del sistema, la barra de zinc, aquí hay zinc en estado elemental, pero como siente la fuerza de atracción de los electrones hacia acá, este zinc en estado elemental se va a oxidar a zinc 2+, y va a liberar 2 electrones. Entonces se van a empezar a acumular los electrones aquí, cargas negativas, y parte del zinc que estaba en forma elemental ahora va a pasar al estado ionizado y por lo tanto se va a desprender un poco de la barra para tener nuevo zinc en forma iónica, disuelta en el agua. Pero si se fijan, cuando ocurre esto, ya tenemos más cargas positivas de las que teníamos antes. Y para eso sirve este puente de sal. Entonces, si ya tenemos más carga positiva, uno de estos, de los nitratos negativo, se sale, digamos, del tubito y neutraliza la carga para que la solución como un todo esté neutra. Pero bueno, lo interesante pasa acá. Cuando ya se acumulan suficientes electrones, empiezan a fluir rápidamente. Vienen los electrones viajando, pasan por la bombilla, se puede encender si tiene suficiente energía. Llegan los electrones acá y entonces ¿qué hace el cobre? El cobre que está en la solución recibe los electrones, aquí le van llegando, y los captura. Entonces captura 2 electrones y se forma cobre en estado elemental. ¿Okay? Tenía 2 cargas, tenía deficiencia de 2 electrones, por eso es 2 positivo. Gana los 2 electrones que no tenía y ya regresa a su estado neutro, ¿no? Pero entonces el cobre no puede estar en estado elemental en solución. Entonces lo que empieza a ocurrir es que se empieza a depositar más cobre aquí en esta barrita. Entonces empieza a ser como más gruesa. Al contrario de la barrita de acá, que cada vez se va a hacer más delgadita. Voy a pintarla así, cada vez se hace más delgadita. Entonces, si se fijan, están ocurriendo 2 semirreacciones o 2 reacciones. Una es la oxidación del zinc. Oxidación del zinc. Y acá está ocurriendo la reducción del cobre. Como se le llama cuando ocurre una oxidación y simultáneamente una reducción, pues estamos hablando de una reacción redox. Y lo mismo pasa acá. Cuando el cobre que estaba en forma iónica se empieza a depositar en forma neutra en la barra, pues vas perdiendo cargas positivas. Entonces te quedan más negativas y necesitas reponer esas cargas positivas. Entonces ahora el potasio es el que va a salir del puente salino para neutralizar como un todo a la solución. Y entonces este se va repitiendo. Se va oxidando el zinc, va liberando electrones, viajan al cátodo, se reduce aquí el compuesto que esté y los iones del puente salino se van moviendo dependiendo si necesitan o no neutralizar la solución. Y todo esto tiene un límite, que es cuando ya se acaba el material y ya no pueden fluir más electrones, ¿no? Y así es como funciona una celda galvánica, que es el principio del funcionamiento de todas las baterías. De manera general, entonces, los electrones van a fluir del ánodo al cátodo, que acumula carga negativa y se va hacia la carga positiva. ¿Qué es lo que va a pasar en una batería de estas?
van a viajar los electrones del polo del electrodo negativo al positivo. Y en el camino se pueden encontrar a un aparato electrónico, que requiere de este flujo de electrones para realizar un trabajo, que en este caso el trabajo es generar luz. Entonces, si se fijan, estamos convirtiendo, como les dije al principio, la energía química que estaba en los átomos, en los electrones, la estamos convirtiendo en energía eléctrica a la hora de que los electrones al fluir están haciendo un trabajo. Le están brindando la energía, es decir, que ahora ya este foquito puede hacer el trabajo de iluminar la materia y su alrededor. Y así es como funciona cualquier tipo de batería, en principio. Y bueno, dependiendo del tipo de batería, va a ser el tipo de materiales que va a usar. Hay unas muy sencillas que son baterías de zinc-carbono, que tienen zinc y dióxido de manganeso. Hay otras que pues, son más comunes, las baterías alcalinas, y son alcalinas porque el electrolito que utilizan es hidróxido de potasio, que al igual que el hidróxido de sodio, pues ustedes saben que son bases fuertes. Y las que se utilizan en su celular, en las computadoras, son baterías que tienen iones de litio. Además, estas baterías son recargables, es decir, que tú puedes invertir el sentido del flujo de los electrones cuando los conectas a la corriente eléctrica, y así logras que se recarguen los electrones en el ánodo y se pueda repetir el ciclo. Sin embargo, estas recargas no son infinitas, porque durante el proceso de operación, pues el material va sufriendo pequeños daños que a la larga pueden ya hacer inservible a la batería. A quien no le ha pasado que la batería de su celular muere, por decir así, y ya no hay otra solución más que o cambiarle la batería o comprarte un nuevo celular, ¿no? Y las baterías de los coches se les llama de plomo y ácido porque tienen una solución de ácido sulfúrico como electrolito. Entonces, ese sería el panorama general de el mundo de las baterías. Y algo muy importante que casi olvido mencionar es que el desarrollo de las baterías de litio, de iones de litio, pues fue un avance tecnológico increíble. Tanto así que el año pasado les dieron el Premio Nobel de Química a varios investigadores por el desarrollo de esta tecnología, de las baterías de iones de litio. Y al final de cuentas, pues todo se basa en reacciones redox, ¿no? De oxidación y reducción. Entonces, cada vez que tomen su celular, pues piensen que gracias a las reacciones redox, pues pueden estar en redes sociales y en Google Classroom tomando clases. Entonces, este tema de la oxidación y reducción es bastante interesante, como ustedes ya están viendo. Bueno, pues lo malo es que yo no he aprovechado la tecnología de las baterías para los videojuegos, así que pues ni modo, tengo que conectar todo para que esto funcione. Nos vemos la próxima clase y respondan el cuestionario que les dejé ahí en la plataforma. Adiós.